Nos da mucho gusto poder saludarle y darle la bienvenida cada semana desde este lugar, desde este espacio. Queremos ofrecerle algo que le haga bien, que le edifique, que le fortalezca. Fíjese que hoy le proponemos pensar en aquellas cosas imprevisibles que llegan a nuestra vida. Aquellas cosas que nos suceden y no estábamos preparados. Una enfermedad, la pérdida del trabajo, una relación que se rompió, un distanciamiento, una traición, la muerte de un ser querido y otras cosas, ¿no?, que nos llegan y de pronto decimos, ¿cómo afronto, cómo salgo adelante en medio de esta situación? Bueno, le proponemos que este sea el tema que nos mantenga en el diálogo de este día. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, quiero extender también mis saludos a todos aquellos que nos acompañan del otro lado. Algunos dicen que les gustan las sorpresas, cuando son cosas positivas, sin duda que nos alegran y nos gusta recibirlas, pero hay cosas que golpean nuestra vida, que golpean a la sociedad y algunas hasta que golpean al mundo entero. Sí. Hoy queríamos recordar, ¿no es cierto?, a propósito de que se va a cumplir el 20 aniversario de un evento que fue un sacudón a nivel mundial, ¿no? Sin lugar a dudas. Nos estamos refiriendo al atentado contra las Torres Gemelas. Sucedió en el año 2001, exactamente como vos lo mencionabas, el 11 de septiembre. 2 aviones impactaron en cada una de estas torres. Lo cierto es que en un par de horas ambas estaban en el suelo y dejaban muchas cosas: dolor, preocupación, incertidumbre, inseguridad detrás de sí, ya no solo en un lugar del mundo, en una ciudad, sino esto impactó en todo el mundo, ¿no? Y hay cosas que tenemos que apropiarnos, verdades que me parece que saltan a la luz, que son bueno reflexionar en ellas. Exactamente, queremos tomar esto como punto de partida para, como siempre, volcarnos a la palabra de Dios, pero me recordaba cuando usted decía este hecho como que marca, yo recuerdo hasta qué estaba haciendo cuando me enteré de esto, era justamente a propósito cerca del aniversario de nuestra ciudad, ¿no es cierto?, 12 de septiembre, entonces no sé por qué ese día se corrió, no sé exactamente por qué, pero no había clases. Año 2001, los celulares ni siquiera estaban en nuestras manos. Un compañero de la escuela me llama por teléfono y me dijo, prende la tele, fíjate lo que está pasando. ¿Cómo se nos graba cuando algo es tan impactante como esto, ¿no? Sí, lo escuchaba al doctor Facundo Manes hace un tiempo atrás, y él decía que los recuerdos que impactan o las experiencias que impactan sobre nuestras emociones se quedan mucho más grabadas en nuestra memoria, ¿no? Y él justamente en ese momento dio este ejemplo y dijo, ¿usted acaso no recuerda qué estaba haciendo y en el lugar que estaba cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas? Y en realidad, como vos, yo me di cuenta que sí, me acordaba dónde estaba y qué estaba haciendo. Corroboraba que lo que decía el doctor era cierto. Pero si te parece, vemos un breve documental que da cuenta de qué eran las Torres Gemelas y cómo fue aquel atentado y seguimos charlando. ¿Cómo no? El arquitecto Minoru Yamasaki creó las Torres Gemelas como esculturas aéreas, símbolo de entrada a Nueva York. Eran parte de un complejo de 7 edificios inaugurados en 1973. La Torre 1 alcanzaba 526 metros contando su antena. El edificio construido medía 417 metros en 110 pisos. Y la Torre 2 medía 415 metros. Su ingeniería era conocida como de tubo en tubo. El primer tubo, o núcleo central, medía 41 por 26 metros, con una malla de 48 pilares de acero separadas a 1 metro, reforzadas con hormigón armado. Adentro tenía elevadores, pozos, escaleras, baños, cableados, drenajes, aire y servicios de limpieza. Se conectaba al tubo exterior por una losa de hormigón sobre chapa de acero sostenida por una celosía Vierendil.
La fachada era el tubo externo, de 63.5 metros por lado. Tenía 224 columnas de carbono y hierro ultrarresistente recubiertas con aluminio. Sostenía 43.600 ventanas de 56 centímetros de ancho. Cada torre tenía 103 ascensores, locales y express, con vestíbulos en los pisos 48 y 78, lo que creaba 3 cuerpos en cada torre. En su parte superior, la torre 1 tenía un restaurante y la 2 un mirador. El lobby principal constaba de 13 columnas por lado que en el sexto nivel se dividían en 3 para formar sus elegantes arcos góticos. La planeación del conjunto tardó 10 años, la construcción de las torres 7 años y su derrumbe menos de 15 segundos. El 11 de septiembre de 2001 parecía una mañana normal en los Estados Unidos, pero esa calma fue alterada para siempre. A las 8 de la mañana con 46 minutos, un avión Boeing 767-223ER, propiedad de American Airlines, cargado con 38,000 litros de combustible, se estrelló contra la fachada norte de la torre sur del World Trade Center de Nueva York a una velocidad de 750 kilómetros por hora. Minutos después, a las 9 de la mañana con 3 minutos, en vivo y a todo color, la televisión de todo el mundo fue testigo de cómo un segundo Boeing 767-222 de United Airlines, cargado con 40,000 litros de combustible, se estrelló a una velocidad de 975 kilómetros por hora contra la fachada sur de la torre número 2. El ataque creció en proporción y a las 9 de la mañana con 37 minutos sobrevino el desplome de un Boeing 757-223 de American Airlines sobre el ala oeste del Pentágono a una velocidad de 853 kilómetros por hora. América estaba bajo ataque. Holy shit, man. That's the other building. That's Paris. Other building? Oh my God. A las 10 de la mañana con 3 minutos, un cuarto Boeing 757-222, el vuelo 93 de United Airlines, caería en un campo abierto en Pensilvania. En tanto continuaba el horror en la zona financiera de Manhattan, símbolo del poderío de Estados Unidos. A las 10 de la mañana con 28 minutos ocurrió el desplome de la Torre Norte, después de 1 hora y 41 minutos de ser impactada. Las cifras oficiales indican que en Manhattan murieron 1.402 personas en la Torre 1 y 614 en la Torre 2, y hubo más de 6.000 heridos. Seguramente, Marcelo, este atentado fue algo que en pocos minutos, como vos decías antes, el mundo entero, o por lo menos gran parte del mundo, se enteró y quedó pendiente por varios días de lo que sucedió en ese lugar y bueno, todo lo que tiene que ver con en sí el acontecimiento, cómo se produjo, quiénes lo llevaron a cabo. Y bueno, de ahí para acá hubo todo tipo de información y documentales y opiniones de toda clase, digamos. Pero 20 años después, hoy, ¿no? Yo creo que todavía hay reflexiones que siguen teniendo importancia para nosotros, ¿no? Justamente a eso queremos hoy dedicarnos. Creemos que, al margen de que hay muchas teorías conspirativas, cosas difíciles de explicar y difíciles de creer en todo esto, pero creemos que aquella teoría más probable de que fueron realmente atentados terroristas y que esta organización Al-Qaeda, que fue quien se adjudicó estos atentados, son personas que planearon esto por mucho tiempo, son personas que utilizaron muchísimos recursos para poder hacerlo, trabajo de investigación, de infiltrarse, de conseguir todo lo necesario, inclusive
eran personas que estuvieron dispuestas a dar su vida, ¿no? Los que estuvieron en esos vuelos. Sí. Yo creo que esto certifica algo que afirma la Biblia y que parecería cuando uno lo lee en la Biblia que está exagerado. Dice que engañoso y perverso es el corazón humano. Se lo leo textualmente, está escrito por el profeta Jeremías, que hablando de parte de Dios, dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Y otra traducción del mismo pasaje dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ahora, cuando uno mira este hecho, dice, bueno, algo de razón tiene, ¿no? ¿Cuánta perversidad tiene que haber en el corazón de un ser humano para, como vos decías, planear todo esto y llevarlo adelante sabiendo que va a traer mucho dolor y mucha muerte cuando se concretó el hecho, ¿no? Este pasaje que usted acaba de leer, ¿no es cierto?, en Jeremías 17:9, la versión Nueva Traducción Viviente, creo que da un pantallazo espectacular, aunque es lamentable lo que dice, pero creo que lo da con una claridad increíble, cuando dice extremadamente perverso, nada hay más engañoso que nuestro corazón. Por ahí nosotros viendo a la distancia, ¿no?, lo que estas personas hicieron, podemos decir, es cierto, condenamos eso, no estamos de acuerdo, pero nosotros a menor escala, que no somos personas que estamos para subirnos a un avión y estrellarlo contra un edificio, pero sí podemos encontrar en nosotros ciertas perversidades también, ¿no?, en actitudes, en palabras, en cosas que podemos hacer para impactar cosas a nuestro alrededor, aunque no son algo que le quite la vida a 3.000 y pico de personas como pasó en esos atentados, pero sí que tenemos que tener en cuenta que lo que dice este versículo no se aplica solamente a Al Qaeda o a los talibanes, sino que nos afecta también a nosotros, ¿no? Bueno, sí, y muy lejos, Marcelo, el atentado contra el diputado Arias hace algunos días, aquí cerquita, en Tapebicuá, obedece a lo mismo, ¿no? Cuánto odio, cuánta violencia hay que tener en el corazón para dispararle a un hombre porque supuestamente piensa de otra manera, ¿no? O sea que esto sigue siendo una realidad, pero todavía creo que ese odio, esa perversidad muchas veces se manifiesta con nuestras palabras. Por ahí no derribamos un edificio con un avión, pero derribamos a una persona con lo que le decimos, con los insultos, con el maltrato, con la violencia, con la agresión que se respira en el mundo. Entonces, es decir, debemos reconocer que en la humanidad hay algo que ha distorsionado, torcido el corazón del ser humano, que puede levantarse de esta manera contra un semejante y herirlo y lastimarlo y hacerle daño de esta manera, ¿no? Exactamente, yo creo que volviendo al punto de partida, cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor, Dios es alguien que busca beneficiar, que busca, que tiene pensamientos de bien y no de mal, pero algo ocurrió en el camino que hizo que el ser humano pierda esa imagen y deje de tener estas actitudes que tenía Dios. Justamente cuando el pecado irrumpe en el ser humano, hace que el ser humano pierda todas estas buenas intenciones con las que había venido en su ADN, ¿no es cierto? Entonces, esa naturaleza caída nos lleva a tener esta perversidad en el corazón. Continuamente tenemos que encontrarnos luchando contra eso, porque es algo que uno a un niño no le enseña a mentir. Uno a un niño no le dice, bueno, hoy te voy a enseñar a hacer las cosas mal. Es algo que viene en nuestro ADN y algo que justamente Cristo viene a revertir. Es decir, que cuando Dios en Jesucristo nos propone comenzar algo nuevo desde adentro, desde la transformación de nuestro interior, es algo que tiene relación con lo que podemos ver en nuestro entorno. Pero a mí me parece, a la par de esto, Marcelo, que también semejante horror vivido hace 20 años
en alguna manera señala la fragilidad de la vida humana. Mucho uno ha leído al respecto de las personas que en aquella mañana neoyorquina se levantaron y fueron a su trabajo suponiendo que vivirían un día más, sin ningún tipo de sobresalto. Sin embargo, 3.000 personas, alrededor de 3.000 personas, ese día fue un día tan terrible que probablemente ni la peor de las pesadillas que podrían haber tenido se podría igualar a la experiencia que vivieron. Es interesante un planteamiento que escuché a alguien una vez decirlo en un mensaje. Y él decía, si pudiéramos, ¿no? Si tuviéramos la máquina del tiempo y pudiéramos ir en esa mañana del 11 de septiembre y estar con esas personas que iban a entrar a las torres a trabajar, ¿no? Como cualquier día, ¿qué le diríamos? Uh-huh. Y esta persona reflexionando decía, realmente si yo no pudiera decirles lo que iba a ocurrir, pero tuviera que entregarle un mensaje, no le hablaría de valores, no le hablaría de cómo invertir en la bolsa, no le hablaría de sueños y de cómo cumplir sus expectativas, le hablaría del Evangelio, le hablaría de lo que estamos haciendo nosotros. Hay una respuesta y esa respuesta está en Jesucristo. Pero dando un pasito más, él dijo, todos nosotros no sabemos qué va a ocurrir, qué va a ocurrir mañana. Yo no sé si mañana voy a abrir mis ojos y ir al trabajo como si nada. Ninguno de nosotros tiene el futuro comprado. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra fragilidad como seres humanos y tenemos que ser conscientes de que algo tenemos que hacer para tener el futuro resuelto. ¿Qué nos va a ocurrir una vez que nos toque partir, ¿no? Fíjate vos, Marcelo, que respecto de lo imprevisible o de lo frágil o de lo fugaz que es la vida, la Biblia usa 3 o 4 ejemplos y nos dice que así como la niebla de la mañana, cuando sale el sol desaparece, o como el rocío que cae, o aún como un suspiro, es nuestra vida sobre esta tierra. Job diría, nuestros días en este mundo pasan como una sombra. Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, Dios nos dice, mirá, no hace falta encarar un día tan trágico como el 11 de septiembre del 2001 para darse cuenta de que cada día puede ser el último y que cosas imprevisibles pueden venir a nuestras vidas e impactarnos. Yo tomaba alguna información y me enteraba que diariamente en el mundo mueren alrededor de 130, 140 mil personas en todo el planeta, por día. Ese día murieron esa cantidad de personas, de 3.000 sabemos porque sucedió esto. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, que todos tenemos una fecha de caducidad. Hay un día marcado, quizás no tan trágico como este, pero que nos vamos a ir, que es imprevisible. Y eso en realidad no es para algunos, sino todos sabemos que nos vamos. Ahora, la cuestión es, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Y de qué manera, no? Y saber eso nos llevaría a buscar sobre la hora, resolver qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Como no tenemos esa información, lo que usted y yo debemos hacer es poner nuestra confianza en Dios. Exacto. Poner nuestra vida en las manos del Señor. Nosotros hablábamos de encontrar nuestra seguridad en Dios. Y muchos escuché durante este tiempo, entre tantos planteamientos y comentarios respecto a este ataque a las torres, a mucha gente decir, pero Dios ¿dónde estaba cuando esos terroristas subieron y abordaron esos aviones? ¿Dios acaso estaba distraído, estaba mirando hacia otro lado? Y entre muchas otras respuestas que también escuché, alguien en una entrevista, un pastor de allí de Estados Unidos, al que le preguntaron esto, él decía, sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de muchos ambientes de la política. Muchos en la sociedad sacaron a Dios de sus propias vidas, pero cuando algo así ocurre, todos preguntan dónde estaba Dios. Y realmente nos remitimos a algo que ya dijimos en programas anteriores. Dios nos creó con la libertad de decidir.
el libre albedrío, ¿no? Y eso hace que el ser humano deba hacerse responsable de sus propios actos, aunque Dios pone su mano y nos libra de un montón de ocasiones de la catástrofe, ¿no? Porque somos testigos nosotros de que Dios nos ha amparado y nos ha salvado un montón de veces de equivocaciones, pero el ser humano tiene la posibilidad de decidir y eso lo hace responsable de sus actos. Sin lugar a dudas, Dios no ha colocado el odio en el corazón del ser humano. Dios no pone ese nivel de violencia en nadie. Eso es propio de la condición humana que no tiene ningún origen en un Dios que ama, que es perfecto y que es previsible. Ahora, quizás cerrando esta idea que vos estabas expresando, para Dios sí nada es imprevisible. Es decir, Dios todo lo sabe. A Dios nada lo toma de sorpresa. Que Dios no intervenga en algunas ocasiones diciendo, bueno, si ustedes los seres humanos quieren seguir ese camino, no termina bien, pero no lo se cree un robot. Eso no significa que Dios no lo sepa. Y lo que la Biblia en ese sentido enfatiza de manera muy importante es relacionate con ese Dios, ponete bajo el cuidado de ese ser supremo, creador del cielo y de la tierra, que todo lo controla, que todo lo ve, que todo lo sabe, porque en la medida que estés en sus manos, aunque haya muchas cosas que sean imprevisibles para vos, en lo humano, no lo es para Él, y esa relación te permitirá afrontar aún los momentos más difíciles, más dolorosos, más inestable, diciendo, Señor, tú sabías de esta circunstancia, estás conmigo y puedes ayudarme en este tiempo. Y es una realidad que nosotros podemos testificar, ¿no? Hace muy poquitos días yo me subí a un avión por primera vez y me tocó una situación bastante atípica. El aterrizaje fue un desastre, créame, un desastre. Viajeros frecuentes que estaban cerca mío se descomponían y bueno, la pasaron muy mal, pero me di cuenta de que la seguridad y la tranquilidad que yo podía tener es, y bueno, si mi vida termina acá, yo sé muy bien a dónde voy. Y creo que eso es lo que tratamos de transmitirle a ustedes. ¿Acaso sí, del otro lado, usted es alguien que nunca puso su vida en las manos del Señor? Este es su momento. Le queremos dar la posibilidad. Usted puede hoy abrir su corazón a Cristo y tener la seguridad de que, aunque no sepa cuándo le va a tocar partir de esta tierra, sí va a saber que existe una eternidad del otro lado esperándole y que el Señor está con los brazos abiertos porque Él ya fue a preparar lugar para nosotros. Sin lugar a dudas, Jesucristo vino para que lo imprevisible de la vida humana en las manos de Dios pueda estar segura. Y es lo que decía Marcelo, la necesidad de decir, bueno, quiero que gobiernes mi vida, entregar lo que nosotros decimos y la Biblia lo afirma, poner nuestras vidas en las manos de Jesús y vivir bajo la guía de Él. Le animamos que podamos decírselo juntos en esta hora. Poderoso Dios, gracias, porque en un mundo en el que la maldad y la perversidad que tu palabra describe, y la podemos ver de tantas maneras, es posible encontrar un lugar donde tener seguridad, donde tener paz, donde saber que estamos en buenas manos. Y ese lugar, tu palabra nos dice, es poniendo nuestra confianza en Jesucristo, es permitiendo que aquel que murió por nosotros, que pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día, hoy es el Señor en el cielo y en la tierra, que recobró su lugar de gobierno y de reino eterno, conduzca nuestras vidas. Creemos y confiamos lo que dice tu palabra, la Biblia, que la eternidad nos espera junto a Él, a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti. Y en esta noche bendecimos a nuestros amigos. Ayúdales a comprender esta propuesta del cielo y la paz que viene del perdón, de la nueva vida y de la presencia de Dios puede embargar sus corazones.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, le agradecemos esta ocasión de compartir este mensaje, siempre abiertos, por cierto, a su opinión, a su pregunta, a su incógnita, a quizás su pedido de oración. La vía de comunicación que le pondremos a continuación está siempre abierta. Estamos aterrizando. Le agradecemos que nos haya acompañado en este vuelo. Usted que es un viajero frecuente, que siempre está del otro lado. Gracias por una vez más acompañarnos. Queremos también recordar que somos parte de la Iglesia Bautista. Usted está invitado cordialmente a nuestras reuniones. Si quieren ese número de contacto se le puede pasar toda la información. Nos vamos y nos reencontramos, si Dios lo permite, la próxima semana. Chao, chao.